Hola, bienvenidos. Estamos en nuestra segunda clase de esta materia que se da en llamar vida cristiana. Pero antes de comenzar quiero proponerte un sano ejercicio. ¿Te parece que juntos podamos alabar al Señor? Tengamos una oración. Querido Dios, gracias te damos por este tiempo que podemos compartir juntos. Gracias, Señor, por tu amor sin medida, porque produces en nosotros, aportas a nuestra vida aquel alimento necesario para que nuestro ser espiritual crezca, se fortalezca y se llene de ti. Gracias, Padre, gracias, porque provees de todo aquello que nos hace falta. Gracias porque achicaste la brecha que nos separaba con tu obra en la cruz. Gracias, Jesús, por tu sacrificio por nosotros. Queremos honrarte y bendecirte a ti. Ayúdanos en el estudio de tu palabra, ayúdanos a descubrirte cada día más. Bendice a mis hermanos en el lugar donde ellos se encuentren. Tu favor esté para cada uno de ellos. Abre su entendimiento, abre su corazón, sus oídos, para poder recibir tu palabra. En tu nombre, querido Dios, amén. Y usted dice, amén. Qué bueno, porque amén quiere decir, estoy de acuerdo. Pero antes de seguir, te quería invitar a alabar al Señor y quiero cantar junto con ustedes una alabanza viejita, como yo, pero que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar en esta lección. ¿Me acompaña? La canción dice así: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte más, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. ¡Vamos! Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte más, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte más, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Disculpe, ¿no? Disculpe cómo canto, pero quería invitarte a vos, a adorar juntos a Dios, porque esta canción nos habla del tema que vamos a desarrollar hoy, un nuevo corazón. Estamos hablando ya desde la clase pasada del valor, de algo que tiene valor. Y para eso yo me traje una lupa. ¿Sabe qué? En casa, está un poco sucia. En casa, mire la lupa. A ver cómo logro. Ahí. ¿Sabe que en casa nos gusta armar rompecabezas? Y hay veces que, son tan complejos que necesitamos trabajar con una lupa. Y entonces nos va a encontrar, estamos con mi esposo, el pastor Sebastián, en la mesa de la cocina, está desplegadas las piezas y damos vuelta y no encontramos cómo funcionan hasta que de pronto con la lupa nos ayuda a ver el detalle de las cosas, de esa imagen del rompecabezas. ¿Le gusta a usted armar rompecabezas? A nosotros nos gusta mucho. Pero no voy a hablar de rompecabezas, sino quiero hablarle de esta mirada exhaustiva. Vamos a poner la lupa sobre este tema que tiene que ver con la conversión. Ya estuvimos hablando algo la semana pasada, la clase anterior, pero ahora nos vamos a abocar a hacer una investigación profunda. Y sí, estamos hablando de conversión. Recuerde esta palabra, conversión. Algo estuvimos hablando la semana pasada,
Pero quiero decirte que esta idea de la conversión de la persona, la conversión cristiana, depende pura y exclusivamente de la obra soberana y sobrenatural de Dios. No hay una cuestión que se produzca por empeño, no, es una acción, una intervención, si pudiéramos utilizar esta palabra, de Dios en nuestra vida. La conversión tiene que ver con el perdón de pecados a través del arrepentimiento. ¿Se acuerda que hablamos la necesidad del arrepentimiento la semana pasada? Y tiene que ver con Cristo, por supuesto. Sin esa obra en la cruz, como dije en la oración recién, ese acercamiento, esa brecha que se acortó a través de esa obra de Jesús en la cruz, nos acercó al Padre, nos vinculó con el Padre, con Dios a través de esa obra en la cruz, sería imposible para la persona que se produzca una conversión, un cambio. En esta conversión, Dios trae a la persona de la muerte espiritual a la vida. Dígame usted cómo puede producir esto. ¿Cómo puede hacerlo usted por sus medios, por sus propios medios? ¿Cómo? No hay forma. ¿Se da cuenta que esta idea de la conversión espiritual, de la conversión, del cambio en las vidas, si no interviene Dios es algo inimaginable, impensable? Por eso cantamos recién, sí, vos me diste la vida, sí, Señor, vos un nuevo corazón, un corazón capaz de adorarte, un corazón capaz de bendecirte. El Señor nos ha dado la vida, el Señor nos ha dado el existir y quiere que nosotros nos volvamos a Él. Qué hermoso, ¿no? Qué consideración, qué amor nos tiene el Padre. Qué amor. Deténgase un momentito a pensar eso. Tal vez usted pueda cerrar sus ojos y decir, oh Señor, gracias por tu obra en la cruz. Porque hubo muchos maderos, hubo muchas cruces, muchas personas fueron crucificadas en la época del Imperio Romano. Pero esa cruz, la cruz de Cristo, Jesús crucificado por nosotros, trajo a nuestra vida ese rescate, trajo a nuestra vida esa oportunidad de redención. Permítame compartir con usted una lectura de la palabra. Imagino que usted tiene sus materiales, yo los tengo aquí. El libro de Romanos, vamos a buscar. Romanos es interesante porque es un texto es un libro que en sus textos desarrolla mucho respecto de este tema que es el pecado. Sí, porque la conversión, no podemos pensar en conversión si no pensamos en arrepentimiento, si no pensamos en la cruz de Cristo, y la cruz de Cristo enseguida nos lleva a reaccionar a esta idea de el pecado. El pecado. ¿Y de qué se trata? ¿De qué tiene que ver esto? Conversión, claro, nos volvemos le damos la espalda al pecado. Antes íbamos de lleno hacia él, pero ahora conversión. Le doy la espalda al pecado. ¿Se acuerda que hablábamos en la clase anterior que vamos hacia otro sentido? Le damos la espalda al pecado. ¿Se acuerda que le dije? La lupa nos va a ayudar hoy. Y en esta lupa que apoyamos sobre este tema, que ponemos sobre este tema para investigar, nos lleva a leer Romanos capítulo 5. ¿Lo encontró? ¿Apareció Romanos capítulo 5? Vamos a leer a partir del versículo 12, si usted me acompaña. Quiero decirte que hay pudiéramos decir, un responsable, un primero, donde se originó la historia. Me gustaba, disculpe la expresión que acabo de tener, pero era interesante en el tiempo en que comenzó a surgir la pandemia por motivos del coronavirus, cómo
en la investigación los científicos iban para atrás buscando el origen, dónde surgió esta cuestión. Y daban con uno y le echaron la culpa al murciélago que comió murciélago. ¿Se acuerdan toda esa historia? ¿Cómo no nos vamos a acordar si la tenemos ahí latente, no? Pero esto que estamos haciendo eso es más o menos parecido. Estamos yendo hacia atrás, hasta ese inicio, hacia ese comienzo. Y pudiéramos hacerlo responsable a Adán. ¿Sabe quién es Adán? Allí en Génesis, capítulo 1, 2, 3, nos cuenta esta historia. No lo vamos a leer ahora, pero usted, si quiere, fuera de esta clase, en su estudio de la Biblia personal, lea estos primeros capítulos donde nos cuenta cómo Adán y Eva le abrieron la puerta al pecado. Ellos arrancaron, comenzaron. Y a partir de Adán, para esta parte de la historia, nosotros todos nos rebelamos contra nuestro Creador. ¿Se acuerdan que les dije, no sé, pero me opongo? Nos convertimos en pecadores, sometidos al pecado, pero además separados, entregados a la ira de Dios. Vamos a leer este texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que nos habla de este tema. ¿Me acompañan? ¿Encontró en su Biblia? Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, diga conmigo, todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aleluya. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, bendita sea el Señor su palabra. Repase este texto, léalo 1, 2, 3, 4. Repase el libro de los Romanos, porque nos habla mucho respecto de este tema que es el pecado. El pecado que, como explica este texto, es parte de nuestro ser, en nuestra génesis. Estamos sometidos, estamos conformados, así como Adán, como seres pecaminosos. En Adán, pero también por nuestras propias decisiones.
Estamos afectados por esta condición de rebeldes, de inmorales, de contrarios a Dios. Por naturaleza. Hay en nosotros una esencia, hay en nosotros una evidencia, una huella. Hay algo en nuestro ser contaminado. Origen, Adán. Pero ahora dice, ahora todos nosotros, todos nosotros, estamos bajo esta realidad de ser criaturas caídas. ¿Caídas de dónde? ¿De dónde? ¿Cómo nos caímos? De esa gracia. Había algo que Dios había invertido en el ser humano, en la persona cuando lo creó. Qué extraordinarios seres habrán sido Adán y Eva antes de darle la espalda a Dios. Imagínense los enojos, las vanidades, las soberbias, las iras, los pleitos, las miserias de esta vida. No estaban. No estaban. Ahí estaban en el Edén, el árbol del bien y del mal, el árbol de la sabiduría y, bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Tomaron una mala decisión. Escogieron el mal. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos encontramos en esa escena? En las decisiones que tomamos en la vida. Estamos ahí, ante esa escena, como Adán y Eva. ¿Y qué escogemos? Ay, nuestra naturaleza, nuestra génesis. ¿Cuánto nos impulsa a tomar la decisión equivocada? Quiero leerte ahí cerquita otro texto. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Salimos de esa gracia. Todos pecamos. Romano, ahí tiene en pantalla usted. Lea, fije sus ojos ahí, mire este texto. Y ese todos, ¿qué dice? Que estoy metido ahí. Y cómo me gusta, me deleito en mi pecado y me opongo al justo juicio, al gobierno del Señor sobre nosotros. Me opongo, me enojo, porque soy parte del pecado. Y ahí nomás, cerquita, le voy a leer otro versículo rápido. Otro más, ahí en Romanos, le dije que Romanos nos iba a ayudar, Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué? ¿Qué dice? Ni tampoco pueden. Saben que somos incapaces de reconocer nuestro error. Estamos influenciados por la ley del pecado, incapaces de reconocerlo. ¿Cuántas veces te ocurrió, antes de conocer al Señor, antes de tener acceso a la lectura de la palabra del Señor, cuántas veces entendiste que estaba bien tu forma de vivir? ¿Cuántas veces? Está bien. No, yo no lo necesito. ¿Cuánta gente hay que dice, no, yo no necesito, yo estoy bien? Cuando uno va a hablarle de la necesidad de salvación que tenemos. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas? Nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos rechazado cuando alguien ha venido a confrontarnos con esta realidad? Porque estamos bien. Claro, cuando viene la luz del Evangelio, cuando viene a nuestra vida la guía del Señor, que dejó su guía en la palabra, para que lo descubramos a Él, para que abracemos ese mensaje de amor de la cruz, pero también esa advertencia, porque la cruz nos advierte. Como leía el texto de Romanos recién, que dice, bueno, el pecado está, pero en tanto que no hay ley, ni nos enteramos. No, pero la ley, su palabra, nos confronta y nos dice, mirá, ahí, en tu Génesis,
en tu existencia hay algo que tenés que resolver. Hay algo. Hay algo a resolver. Incapaces de reconocerlo, solamente a la luz de su palabra, que es como la lupa, que nos examina exhaustivamente, nos examina y un escáner. Ese escáner nos permite reaccionar a que hay algo que tenemos que resolver delante de Dios. Urgente, ya mismo necesitamos resolver delante de Dios nuestra realidad. Leemos un texto más, si les parece, o lo volvemos a repasar, mejor dicho. El texto de Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Pero así como esa desobediencia pasó por este hombre, termina diciendo este párrafo de la Escritura. Dice, para así como el pecado, versículo 21, reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabe qué? Este es un tema a comprender. Dos personas, Adán introduciendo el pecado, Jesús siendo justo, siendo santo, apartado para Dios, Dios siendo hombre. Sí, era Dios, pero fue hombre. Se desarrolló como hombre, nació de una mujer, se gestó en el vientre de la mujer. Tuvo que tomar decisiones en la vida. Pasó hambre, pasó soledad, pasó la crítica de muchos, el cuestionamiento, soportó la envidia, la ira de muchos. Lo leemos en los evangelios a esto, cómo la gente, sí, gente lo seguía, pero también tuvo oposición y gente se agolpaba, de tal manera que Jesús pasaba por entre ellos. Porque había un día determinado, un tiempo determinado, la hora señalada, eterna, para nuestra salvación. Jesús hombre, soportó, toleró tantas cosas, tomó buenas decisiones para darnos vida. Aquel Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Se abrió una puerta, Adán abrió la puerta, venga, vamos, pequemos todos. En nuestra existencia tenemos esta realidad. ¡Wow! Y Jesús la cerró y la destruyó. Hay un dibujo, una película animada que se llama Monsters, Inc. ¿La vio usted? Bueno, yo tengo hijos que en algún momento fueron pequeños y veían esta película, Monsters, Inc. Y es una película que trata de puertas que se abren y unos bichitos aparecen en las habitaciones de los niños. Y bueno, no le voy a espolear la película, como dicen por ahí, ¿no? Pero interesante porque hay una puerta que necesitan destruirla para que no haya más acceso entre este mundo de los bichitos y la habitación de la niña. Se destruye la puerta por completo. Dios destruyó por completo a través de la obra de la cruz esa puerta del pecado que abrió Adán. La anuló, pero no solo la anuló, la destruyó, la pulverizó para darnos vida. Sí, entró por uno. Sí, hubo una transgresión de Adán, pero cuántas transgresiones venimos cometiendo, cuánto más serias nuestras transgresiones. Por esa transgresión de Adán entró el pecado. Ahora Cristo muere por las muchas transgresiones. De tal manera que aquel pecado que te aparta
del Señor, que ante el juez que rige el universo, Dios, somos culpables, el Señor nos quita la condenación. Bendito sea el Señor, alabado su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Sabe que como maestros tenemos que tener en claro, cuando hablamos a alguien respecto de la salvación, respecto de la conversión, tenemos que tener en claro estos temas? Íbamos con mi esposo de viaje hace un tiempo atrás y viendo el paisaje, y veníamos conversando y veía el paisaje, ¿no? El panorama en la ruta, y de pronto le digo a mi esposo, ¿qué rige al mundo? ¿Qué rige al mundo? ¿Se pone usted a pensar? Piense un poquito, ¿qué rige al mundo? Entonces le digo, el egoísmo, la vanidad, la soberbia, y entramos a poner un montón de palabritas, a ver qué podía regir el mundo. ¿Atrás de qué corre el mundo? No había que buscar mucho. No hacía falta pensar mucho respecto de este tema. En la Biblia, en su palabra, de Génesis, Apocalipsis, hace hincapié en aquello que rige al mundo. Usted tiene que tener claro, como un postulante a maestro, usted que se está preparando, que se está capacitando, tiene que tener en claro que el mundo está regido bajo esta ley del pecado, que se origina en Adán, pero que nosotros hoy, después de tantos años, más de 6.000 años, hoy continuamos sumergidos en esta realidad de pecado, que nacemos, hay en nosotros esta condición de seres pecadores, apartados de Dios, separados de Dios, por voluntad propia. Sí, ese bebito que usted dice, ¡ay, qué hermosa criatura! Ajo, esa personita, ese ser que está comenzando a tomar forma, ya tiene esa impresión de pecado en su ser. Y vuelvo a la pregunta del principio. No hay manera por nuestros propios medios de salir de esa realidad. Por eso esa sangre que vertió en la cruz fue la causa de mi redención. Tengan muy claro. Usted que va a estar a cargo de un grupo de crecimiento, usted que va a acompañar a personas en el altar cuando nos reunamos en el templo y va a acompañarlo a aceptar a Cristo por la fe en su corazón. ¿De qué se trata esto? Caminando, guiando hacia ser una nueva criatura. Un nuevo corazón, una nueva realidad, una transformación de la persona. ¿Amén? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora vamos a ver algunos puntos que nos ayudan a entender la importancia que tiene la conversión. ¿Por qué lo vemos con lupa este tema? Bueno, porque es determinante en esta realidad de nueva criatura, que comprendamos que hay una importancia, hay un valor único en la conversión. ¿Se acuerda que le dije la semana pasada? ¿Qué le decimos a alguien cuando le decimos tenés que aceptar a Jesús por la fe en tu corazón? Necesitamos tener la certeza de aquello que estamos hablando. Bueno, pero ¿por qué es importante la conversión? Tenemos que tomar una conciencia de la importancia que tiene la conversión en la vida de la persona. Claro, nosotros enseguida queremos que la persona crezca, que avance en la iglesia, en los desafíos. Alguna vez pasó en el grupo de crecimiento de mi casa, llega una persona por primera vez al grupo de crecimiento y quien oficiaba como maestro del grupo de crecimiento en ese momento le dice a la persona,
que tenía que ser maestro, que tenía que abrir su casa como grupo de crecimiento. Y nos miraban a nosotros, a mi esposa, a mí, y nos decía, ¿verdad? ¿No es cierto que tiene que abrir su casa como grupo de crecimiento? ¿No es cierto que tiene que ser maestro? Y la persona ni siquiera entendía este tema de nuestra necesidad de ponernos a cuenta con Dios. Esta necesidad de transformación, que la corrupción que gobierna en nuestras vidas, de nuestro deleite, ¡ay! Porque cómo me gusta meterme en ese chiquero del pecado, cómo nos gusta, y ahí está nuestra soberbia, nuestro orgullo, cómo nos gusta eso, pero necesitamos resolverlo, urgente. Un matrimonio que llegó al templo, que llegó a la iglesia en su comienzo, en este descubrir al Señor, nos contaba cuánto disfrutaba que su pequeño hijo dijera malas palabras. Era su orgullo. Mirá el nene, qué boca sucia que es. ¿Cómo va a ser un motivo de orgullo eso? ¿Cómo puede ser? Bueno, pero nos deleitamos en esta mugre que es el pecado, en esta suciedad, en esta corrupción. El Señor quiere hacernos mejores. Una calidad, una dignidad. Y sabe que hay una necesidad, tenemos que estar convencidos de que en la vida de las personas este proceso de conversión, de transformación se produce. Yo como maestro de parte del ministerio de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, tengo que entender que esto es un punto importante. La importancia de la conversión. Importante. Comprobar, antes de desafiarlo a ser maestro, a abrir su casa como grupo de crecimiento, a involucrarse en las actividades. Este punto es de vital importancia. Y vamos a ver algunos puntos. El primer punto, esta necesidad de un nuevo nacimiento. Es importante esta transformación de toda nuestra naturaleza por la acción del bendito Espíritu Santo. Como vemos ahí en pantalla, el punto número 1 es importante porque la Biblia le da importancia a esto. La Biblia nos habla de que la conversión es necesaria porque es parte de la solución a este grave problema del ser humano. Y la Biblia los describe, por ejemplo, en algunos textos, si usted después quiera, léalo, de Juan capítulo 3, del versículo 3 al 7. Lo puede encontrar en Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Estos textos nos hablan respecto de este tema. No lo vamos a leer, bueno, porque esta materia amerita la lectura de muchos textos bíblicos y no nos alcanza el tiempo, ¿no? Pero usted después revíselo. La Biblia nos habla de la importancia de esto. La Biblia nos enseña que para Dios esto es un tema vital. Segundo, debemos entender y revisar que la conversión empieza por mí mismo, por uno mismo, yo. En mi caso digo yo, Nancy. ¿Usted cómo se llama? Diga su nombre. La conversión debe empezar por Nancy. Bueno, ¿y usted? Su nombre. Diga su nombre. La conversión debe comenzar por yo, Nancy. ¿Usted? Diga su nombre. ¿Estoy convertido? Tengo la certeza que di un giro de cómo venía transitando en esta vida. Qué lindo, me anoté para ser parte del ministerio de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina. Me estoy capacitando para llegar a ser un maestro. Bueno, pero hablamos recién que no puedo aspirar a algunas cosas si no hay una transformación en mi vida. He cambiado el rumbo.
Antes corría hacia el pecado, ahora corro hacia Dios, hacia la revelación de la vida que hay a través de Él. Que Él rompe nuestras cadenas, porque sabe que el pecado nos liga, nos ata, nos limita, nos condiciona, nos embarra. Estoy convertido, hay un cambio radical en mi ser. Antes me alegraba con las malas palabras que decía mi hijo, que mi hijo fueron mal hablado y yo 10 veces más. Bueno, pero ahora entiendo que necesito limpiar mi boca. Es decir, quitar esas malas expresiones. Veo que nosotros utilizamos dos términos, maldición y bendición. Hablar mal y hablar bien. Así de simple podemos traducirla. Ahora tengo un buen decir para con los de mi casa. Ahora tengo un buen decir para con mis vecinos. Ahora tengo un buen decir para mi jefe, para mis docentes, para las personas con las que me cruzo en la vida. ¿Estoy convertido? Lo primero que sale de mi boca, de mis palabras, son malas expresiones. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué hago? Pero antes estafábamos, antes defraudábamos, antes actuábamos por el pecado. Conversión, como dije recién, empieza por uno mismo. Revise su vida, confróntese a usted mismo. ¿Estoy convertido? ¿He decidido renunciar a estas cosas que me impulsaban? Antes vivía de noche en vez de vivir de día. No, vivo de día. La noche debo descansar. Porque lo enseña el Señor en su palabra. Antes no me importaba el otro, no, ahora entiendo que hay un otro. Y si es posible, dejo de ser yo para que el otro sea. Porque eso hizo el Señor, ¿eh? Dio su vida para que nosotros seamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Se acuerda? Compartíamos este texto. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Marcos 1, vamos a leerlo, sí, porque no lo puedo dejar de pasar. Marcos, el segundo evangelio, pero fue el primero escrito. Siempre me gusta decir eso, para confundir a la gente. Marcos, capítulo 1, versículo 15, lo leo rapidito. Dice, diciendo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo hoy, ahora, sí, corramos, se acerca. Arrepentíos, arrepentíos. ¿De qué? Y sí, de nuestra naturaleza, de nuestros genes y de nuestras decisiones. Revisémonos a nosotros mismos. Esta plaquita que estamos viendo, lo primero entendemos que la Biblia, su palabra, nos habla de la importancia de la salvación, de esta conversión, de este cambio. Segundo, entendemos que debe empezar por mí mismo. Tercero, una vez convencido, seguro del valor que tiene este cambio, esta conversión, este cambio integral en la totalidad de las personas, bueno, ahora entiendo, comprendo que esto debo compartirlo con los demás. Bueno, la salvación tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios interviene en la vida de las distintas personas, pero yo tengo que encontrarme siendo un portador de esta salvación. Encontré un bien, encontré un tesoro. Bueno, tengo que advertirles al otro, miren. Están avanzando hacia el pecado, den marcha atrás, retrocedan, giren, vuelvan. Qué terrible cuando uno está por una carretera, por una ruta y se encuentra que no hay retorno.
sin retorno. Uno se pasó una dirección. ¿Sabe qué me pasó? Tenía que ir a una reunión en una localidad cerca de Rosario. Iba manejando y de pronto me entretuve viendo el ocaso. Sí, tenía delante mío un paisaje hermoso, el sol poniéndose, ocultándose. Gigante, enorme, se veía un tono anaranjado, un paisaje digno de sacar fotos. Y me entretuve mirando ese paisaje. Y paso y me queda el lugar donde tenía que girar para ir hacia la localidad donde íbamos a tener el encuentro en 10 minutos, 15 minutos. ¿Ahora qué hago? Digo, seguí camino y no había retorno. Uy, tenía que volver al encuentro con los hermanos, a la reunión. Bueno, justo había una casa donde pude detenerme y lograr retroceder y volver al punto que era del encuentro de la reunión. Qué terrible que no haya retorno. Pero la cruz nos dice, este es el retorno. Desde este punto, desde este retorno, volvé hacia el Señor. Esto es lo que hacemos. Uno, la Biblia nos habla de la importancia de convertirnos, de volvernos. Dos, este cambio se tiene que producir primeramente en nosotros. Estamos entendiendo que hay un valor, una importancia en la conversión, una urgencia. Creo, confieso, abrazo la fe, pero luego tengo la responsabilidad de compartir a otros. Vamos a leer rápido. Otro texto. Uy, cómo me corre la hora. Pero vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 12 al 15. Dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Me adelanté, perdone señor director, unos versículos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Se acuerda? Compartíamos en la clase anterior este texto que nos impulsa un poco en esta materia. Enseguidita ahí, enseguida, creo en el corazón, lo confieso, lo digo y lo comparto. 3 puntos, la Biblia nos habla de la importancia de la conversión. Segundo punto, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Cómo está mi condición? Tercer punto, lo comparto con los otros. Pero ahora hay una cuarta cosa que nos habla. Y tiene que ver con la consecuencia que se produce en nuestra propia vida al convertirme. Se produce una transformación. Soy una nueva criatura. Tengo otro corazón, una nueva vida. Es radical el cambio que el Señor produce en nuestra vida. Hablamos la clase pasada que hay esta transformación, hay una evidencia externa y hay una evidencia interna. Hablamos de la fe, hablamos del arrepentimiento. ¿Usted se acuerda? Por esto, por tal motivo, es importante, es necesaria la conversión. Porque somos pecadores. Diga, yo soy pecador. Porque somos rebeldes. Yo soy rebelde. Y hay una presencia de Dios que es santa, es pura, que sacia el alma,
Y hay una necesidad. ¿Sabe que nuestra naturaleza, que está el pecado, también está en nuestra naturaleza? Si usted se acuesta a las noches y medita y piensa, y es como una desesperación que hay adentro nuestro de cambio, es como que nuestro ser está a los gritos diciendo, necesito respuesta. Y la respuesta está a través de Jesús. Usted, postulante a ser maestro, usted que está caminando en esta preparación, sepa que la conversión es un cambio fundamental y trascendente en la vida de aquellos que han creído en la obra de Jesús. Aquellos que hayan entendido la necesidad de alejarnos del pecado. Marca un antes y un después en la vida de la persona. Por eso aquellos que han aceptado por la fe a Jesús en su corazón, tienen bien en claro, bien definido, cómo era su vida antes. ¿Y cómo es ahora? La conversión entraña un cambio de comportamiento, un cambio de actitud, un cambio en nuestra propia naturaleza. Somos otras personas. Hay un nuevo nacimiento. El Señor se refiere a esto como un cambio de corazón. Y lo expresa en su palabra, un corazón de piedra. Claro, hay una rigidez en nuestro ser. Hay una dureza en nuestro ser. No hay conciencia, pero el cambio, esa transformación, esa conversión, ese giro de decir, bueno, a partir de ahora entiendo en su palabra, me guío por lo que dice su palabra. Soy una nueva persona. No soy ese que mentía, ese que defraudaba, ese que estafaba. No. Hay un cambio en mi vida. Y me rijo por la ley del Señor. ¿Amén? Amén. Sí, diga, lo creo. Amén. Vamos a introducirnos en este tema de la salvación. Y se lo voy a dejar picando para la próxima clase. Porque para poder entender con claridad esta idea, este concepto acerca de la salvación, primeramente nos tenemos que hacer, pudiéramos hacernos 6 preguntas, pero vamos a arrancar con la primera y plantearnos qué es la salvación. Y tengo una definición aquí que quiero leer con usted. La salvación es haber sido libertado, rescatado, comprado de la esclavitud, de la prisión del pecado y de su consecuencia, la muerte, mediante el pago de un precio. ¿Se lo vuelvo a leer? ¿Lo registró? Hay una libertad, hay un rescate. Claro, éramos esclavos, prisioneros de la ley del pecado. Prisioneros. Entonces, ¿qué es la salvación? En esa prisión nos regíamos bajo la ley del pecado. Había una condena, un castigo, algo a cumplir, la muerte espiritual y por supuesto la muerte física como consecuencia de eso. Porque si hay una riqueza en las personas es ese ser interior, ese ser espiritual que es primario, que es fundamental. Claro, pero estamos habituados a este cuerpo, a esto externo, que hay que alimentarlo, que hay que vestirlo, que hay que higienizarlo. Y nos regimos por nuestras pasiones y nos movilizamos por todo esto. Sí, pero se va deteriorando. Hace un rato me ponía una crema para hidratar la piel que estaba seca. Y sí, se va muriendo, se va envejeciendo. Y sí, y salen las canitas, tengo por aquí canitas que van saliendo. Y sí. Pero lo primero que se confronta con esta realidad de muerte es ese ser espiritual.
somos ese ser espiritual. Y la salvación nos habla de un renacer de ese ser espiritual. Y que transforma, se evidencia en nuestro exterior. Y sabe que la salvación no es gratuita, ¿eh? No es que usted se sentó en un restaurante, comió y salió sin pagar. No. Hubo un precio. Hubo un rescate por nosotros. Éramos rehenes del pecado y en la cruz el bendito Señor Jesús pagó. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Oh, bendito sea Señor. Ahí estaba, ahí fuimos trasladados de este reino de esclavos del pecado y fuimos trasladados al reino de Dios, que es de libertad. Hay gozo, hay paz, hay amor, hay respeto, hay honra. Hay dignidad en tu ser cuando fuiste trasladado. Antes era un miserable, entregado a tus pasiones, a tus deseos, gobernado por estas cosas. Pero ahora, ahora puedo tomar decisiones. Ahora puedo reaccionar de que hay otra realidad. Y Dios tuvo que entregar a su Hijo, a Jesús. ¿Qué es la salvación? Si no es otra cosa más que esta. Un rescate que fue pagado. Alguien ocupó mi lugar. Oh, bendito sea Dios. En la próxima clase, se me fue el tiempo. Nos fuimos muchísimo. Vamos a seguir hablando respecto de estas preguntas que debemos hacernos respecto de este concepto de salvación. Prepárese, nos volvemos a encontrar, si Dios lo permite, en nuestra próxima clase. Disfrute de esta experiencia de capacitación ministerial.